Bueno, vamos al segundo problema trabajando con las estructuras de datos tipo matriz. El problema dice crear y cargar una matriz de enteros de 4 filas por 4 columnas. Y luego hay que imprimir la diagonal principal. La diagonal principal, acá le he marcado cuáles son sus elementos. Bueno, pasemos a codificarlo. Vamos a hacer una aplicación consola.net Framework. Responde al proyecto 85. Vamos a primero a cambiar el nombre de la clase. Le vamos a llamar prueba matriz a la clase. Por lo tanto tendremos que declarar un objeto. Debe llamar PM al objeto de la clase prueba matriz. Lo creamos. Pasamos a definir o declarar en realidad primero la matriz. Dijimos la sintaxis, entre corchetes ponemos una coma. Y esta es la declaración de la matriz. En el método cargar procedemos a crear la matriz de 4×4. Está creada la matriz. Tenemos que hacer la carga por teclado. Vamos a hacerla con las estructuras repetitivas como conocemos. Utilizamos estructuras repetitivas anidadas. Vamos a usar F para recorrer las filas, C para recorrer las columnas. Vamos a cargar en la matriz, en la componente de la fila F, columna C. Convertiremos a entero lo que nos devuelve el readline de la consola. Ya tenemos el algoritmo para cargar los 16 elementos de nuestra matriz. Ahora hay que hacer un algoritmo para imprimir la diagonal principal. Bueno, hay varias formas de resolverlo a esto. Una primera forma, vamos a ver, que se nos puede venir a la mente, decir, bueno, son 4 elementos únicamente los que tengo que imprimir, son pocos, y podemos utilizar una estructura secuencial. Utilizar una serie de write e ir imprimiendo, bueno, uno abajo de otro. Vamos a hacer write line, la matriz, hay que imprimir el de la fila 0, ¿sí? Columna 0. Y lo repetimos 4 veces, el de la fila 1, columna 1, el de la fila 2, columna 2, el de la fila 3, columna 3. Entonces probemos hasta ahí. Si llamamos primero a cargar y seguidamente a imprimir diagonal principal. Detengamos ejecución programa para ver el resultado. Veamos si es verdad, si nos muestra la diagonal principal, si le vamos indicando específicamente con las filas y columnas qué elementos queremos cargar. Vamos a cargar. Los 16 elementos y correctamente nos muestra los elementos de diagonal principal. Fíjense que este es el 1, este va a ser el que es el valor 6, el 11 y el 16. Hemos cargado los elementos de la matriz. Tenemos que imprimirla completamente si uno quisiera controlarlo, pero como la cargamos por fila, podemos imprimir la diagonal, imprimir la matriz completa. Para poder controlar, vamos a hacer salida, es lo mismo que hace eso, imprimir la matriz. Para imprimir matriz dijimos que vamos a ir mostrando
vamos a ir mostrando mat subíndice FC, concatenamos un espacio y cuando sale hacemos un gray line. Esta es la impresión de la matriz. Podemos controlar PM, imprimir, podemos imprimir una línea separadora también con respecto a la diagonal principal. Ahora sí vamos a imprimir, controlemos, va a ser más fácil de controlar. Bueno, la diagonal principal es el 1, el 2, el 11 y el 16. Esta primera aproximación la hemos hecho utilizando una estructura secuencial y está perfectamente válida. Si tenemos una matriz de 4×4, vemos que es muy sencillo. ¿Qué pasa si la matriz ya fuese más grande? Tal vez este algoritmo no sería el más adecuado. Uno podría decir, bueno, planteo, si esta es la impresión, el recorrido completo de la matriz, acá nos va a imprimir todos los elementos de la matriz. De alguna forma yo podría preguntar si estoy en la diagonal principal. Y los elementos de la diagonal principal coinciden cuando F es igual a C. Cuando los contadores F y C son iguales, estamos en la diagonal principal. Cuando yo estoy acá, fila, o sea, el contador F vale 0 y C vale 0. En el resto no es así. Cuando estamos en este elemento, fila F vale 1, C vale 1, también hay que mostrarlo. Solamente va a dar verdadero cada vez que F, el contador de F coincide con el contador C. Fíjense, vamos a ejecutarlo y vamos a tener una segunda solución al problema propuesto de imprimir los elementos de diagonal principal. Vamos a cargar. Y nuevamente tenemos la solución al problema de imprimir los elementos de la diagonal principal. Y hemos utilizado dos estructuras repetitivas recorriendo, y cada vez que F es igual a C, sabemos que estamos en la diagonal principal y lo mostramos. Si uno analizase cuál es más eficiente, en realidad el algoritmo este es mucho más eficiente. La estructura secuencial siempre va a ser más rápido que utilizar estructuras repetitivas. Imaginemos esta matriz fuera de 1000 filas por 1000 columnas. Tendríamos 1.000.000 de elementos en la matriz y en la cual se estaría verificando este if 1.000.000 de veces. Y este en realidad tampoco es el algoritmo más conveniente, sino vamos a comentarlo también a este bloque, por eso queda en verde. Y la forma más conveniente es plantear un for, yo le voy a llamar, voy a llevar k igual a 0, k menor a 4, k más, porque cuando estamos imprimiendo los elementos de la diagonal principal F y C es cuando coinciden, cuando tienen el mismo valor. Por lo tanto, yo puedo imprimir la matriz en la fila K y en la columna K. Y concatenemos un espacio en blanco. Y como vemos ahora, acá he puesto, nos faltó la coma. Ahí está. Mat subíndice K sub coma K. Entonces cuando K vale 0, imprime el de la fila 0, columna 0. Cuando K vale 1, ¿sí? Porque lo podemos ver fácilmente en la impresión secuencial. Siempre los dos valores, los dos subíndices tienen el mismo valor. Podemos llevar el mismo contador que yo le llamé K al contador. Pero podemos darle cualquier nombre, contador del for. Le podría haber llamado C, y acá sería subíndice C, coma C. Y esta sería la forma más conveniente si tenemos una matriz con mayor cantidad de filas y columnas. Veamos el resultado. Y nuevamente estamos viendo de que los elementos de la diagonal principal, 1, 6, 11 y 16, también se resuelve utilizando un único for. Como vemos, para llegar a una solución hay muchos algoritmos. Lo podemos plantear en forma secuencial,
lo podemos resolver también utilizando con for anidados, identificando cuando las variables de los for coinciden, y lo más conveniente, como vemos, con un único for, utilizando los subíndices, el mismo contador del for. Con eso obtenemos el elemento diagonal principal. Gracias.